Saludos a toda la comunidad de Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor de Rumbo Económico. ¿Alguna vez usted ha dicho o ha escuchado a alguien cercano decir la frase que el dinero no alcanza? Si esta frase suele ser recurrente en su día a día, es muy probable que esté cometiendo algunos errores que provoquen que maneje mal sus finanzas, provocando que el dinero literalmente se esfume de su bolsillo. Hoy invitamos a Larisa Martínez, gerente de Producto, Inversiones y Depósitos de Scotiabank, precisamente para saber cómo detectar y corregir esos errores que muchos hemos y estamos cometiendo aún en la planificación de nuestras finanzas personales. Muchas gracias, Larisa, por acompañarnos hoy para conversar sobre este importante tema, principalmente en épocas convulsas como las que estamos viviendo hoy. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, es un tema muy interesante, muy importante en la vida personal y en la vida de familia, para que podamos tomar, como dicen por ahí, cartas en el asunto y empezar a controlar nuestras finanzas. Completamente. Larisa, antes de iniciar, estábamos conversando un poco sobre la importancia que tiene ordenar nuestras finanzas, planificar, que precisamente siento yo que ese es un error que cometemos mucho. Sabemos cuánto ingresa, pero no ordenamos realmente nuestras finanzas para ver cómo se va gastando ese dinero. Y esto es lo que provoca, de forma general, que el dinero se nos vaya de las manos. En este sentido, ¿por qué consideras que es tan importante organizar o planificar principalmente las finanzas personales o familiares de cada uno de nosotros? Mira, Roberto, en realidad yo considero que todo en nuestra vida tiene que tener un equilibrio y necesitamos tener un orden en todo lo que hacemos. Las finanzas no se escapan de esto. Las finanzas es muy importante tanto en la vida personal, como te comentaba, en la vida de familia. Lamentablemente, ¿cuántos matrimonios se han deshecho por una mala administración financiera, verdad? Es uno de los pilares importantes que también viene a traer mucho estrés si no lo tenemos controlado. Entonces es importantísimo contar con un presupuesto, porque el presupuesto lo que nos ayuda es decirle al dinero a dónde tiene que ir en lugar de preguntarnos a fin de mes a dónde se fue, ¿verdad? Entonces es súper importante contar con este orden, principalmente porque en su gran mayoría la gente sabe cuánto ingresa, ¿verdad? Si mantiene un ingreso fijo o incluso si es una persona que tiene un ingreso variado, más o menos sabe o estima, dependiendo si gana por comisión o lo que sea, ¿verdad? Cuánto podría recibir. Pero lo que sí es muy importante es saber cuáles son los gastos, ¿verdad? Los gastos que siempre tenemos. Hay meses que varían, ¿verdad? Pero hay gastos que son fijos y hay otros gastos que son ahí extraordinarios, no sé, porque vino un cumpleaños, o porque alguien se enfermó, o porque hay que ir de emergencia al dentista, o, ¿verdad? Lo que sea, pero sí es importante tener un panorama de cuáles son los ingresos, cuáles son las salidas, ¿verdad? Para poder ordenarnos y el presupuesto es fundamental. Larisa, estamos en una época bastante convulsa, desde que inició la pandemia principalmente. En una época como la actual, ¿qué tan sencillo puede ser realmente ordenar nuestras finanzas? Poner tal vez un poco en retrospectiva todo lo que hemos venido gastando, la forma en que lo hemos hecho, y a partir de hoy volver a iniciar o reiniciar más bien ordenando esas finanzas. ¿Qué tan sencillo es hacerlo en un momento como el actual? Eh, no es tan sencillo para todo el mundo, porque todo el mundo tiene un compromiso distinto con sus finanzas, ¿verdad? Pero yo creo que esto de la pandemia nos ha ayudado a todos a hacer un alto en el camino y realmente eh, verificar si los gastos que tenemos son necesarios o era impulso o era eh, simple y sencillamente un descontrol, ¿verdad? Que teníamos. Eh, como te decía, tal vez no es tan fácil para mucha gente porque la situación es diferente. Hay personas que siguen teniendo su trabajo y que siguen teniendo su ingreso, hay personas que les varió a la mitad, ¿verdad? Su ingreso, y hay otras que definitivamente ya no lo tienen, ¿verdad? Y que están tratando de buscar otros medios para poder subsistir. Entonces sí es importante considerar esas tres variables y ver si realmente, si yo sigo teniendo mis ingresos, no podemos salir, no podemos tener varios gastos que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces de repente uno dice, mira, no era tan necesario esto
para mi vida, ¿verdad? Y en otros casos, definitivamente decir, creo que me sobrepasé, me salí de los límites y ahora este es el momento de ajustar riendas y de sentarnos a ver cómo podemos controlarlo. Te digo sentarnos a ver porque si es una familia, aunque sean niños, ¿verdad? Esto es una decisión de familia porque de repente hay niños que tuvieron que cambiar de escuela. De repente hay momentos en que, no sé, si estábamos acostumbrados a ir a la playa, se me ocurre una vez al mes, ahora puede por efectivamente de un ingreso total no está llegando a la casa, ¿verdad? Entonces, como te decía, si es de familia, es de sentarnos todos y hablar y decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, este es el panorama. Aquí lo más importante incluso también es ordenar las deudas y saber de mayor a menor qué es lo que podemos pagar, qué no. Eh, Ser sinceros con los bancos, con las entidades financieras con las que las personas tienen deudas y decir, realmente no puedo, ¿verdad? Porque muchas personas se abusan de ciertas medidas y dicen, yo no puedo, cuando en realidad sí podían, ¿verdad? O sea, ser sinceros y decir, bueno, puedo hasta este punto o definitivamente no puedo, para ver de qué manera podemos ir ordenando poco a poco. Sí, como te decía al inicio, la pandemia nos frenó a todos y nos hizo ver realmente cómo estábamos valorando nuestro ingreso. Las finanzas no es tal vez lo más importante, pero sí es un pilar muy importante en la vida de todas las personas. Claro. Larisa, en unos minutos vamos a entrar más detalladamente a conocer esos principales errores que cometemos, pero algo que decías muy importante también es, y que puede dar pie a corregir esos errores y detectarlos, es ver las cosas objetivamente, porque muchas veces nos centramos en que yo manejo mis finanzas, yo las estructuro, yo hago el presupuesto, pero cuando yo lo hago solo, se me esfuma el dinero, como comentamos al inicio. Entonces también es importante, por ejemplo, si yo tengo pareja, si tengo familiares cercanos, poder tal vez estructurar o escuchar tal vez cómo ven ellos que está trabajando ese presupuesto para tener también esa visión objetiva y externa y no solo ver lo que yo estoy viendo, que muchas veces se distorsiona un poco de lo que es realmente. Sí, en realidad hay un proverbio que dice que en el consejo de muchos está la sabiduría. Entonces, a veces somos negligentes o necios en pensar que tal vez solo la forma en la que yo lo hago es correcto y tal vez no necesariamente sea así. Como vos decís, el consejo de la pareja o el consejo de un papá o el consejo de algún profesional, ¿verdad? En ese sentido, nos puede ayudar a darnos cuenta si efectivamente la forma en la que yo estoy manejando mis finanzas es la más prudente, ¿verdad? Eh, Definitivamente hay momentos en que tal vez pensamos que es indispensable X gasto y cuando ya no lo tenemos, pudimos seguir viviendo sin ningún problema, ¿verdad? Entonces no era tan indispensable. O muchas veces hacemos necesario un capricho, ¿verdad? De repente es ahí, es que necesito comprarme esos zapatos y tengo 7 del mismo color y solo tengo 2 pies, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, tratamos de hacer necesarias cosas que no lo son, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, como decís, vale la pena escuchar y ver cómo otras personas lo hacen para ver si realmente aplicando esto a mi vida, yo también puedo alcanzar financieramente el éxito que mucha gente tiene o por lo menos ordenarme. Yo consideraría que ya llevar las finanzas ordenadas es un éxito, ¿verdad? Porque hay situaciones como estas que se están presentando que dejaron a muchas personas manos arriba, dándose cuenta que durante mucho tiempo despilfarramos el dinero sin necesidad o incluso hasta nos dimos cuenta que no teníamos cómo enfrentar un ahorro para cómo enfrentar estas situaciones. Claro. Larisa, vamos con los principales errores. Comentábamos que son 6 errores principales que muchas veces son tan simples o que los vemos diariamente que los dejamos pasar por alto, que no vemos pues ese impacto tan negativo que están cometiendo, que están generando en nuestras finanzas. El primero es falta de control de los ingresos y gastos, que ya comentabas un poco de este punto al inicio,
en donde hacer un presupuesto pues toma muchísima importancia, poder controlar realmente a dónde va nuestro dinero, cuánto ingresamos y cuánto gastamos. Sí, porque aquí principalmente es la balanza, ¿verdad? Porque a veces se inclina más en los gastos que en los ingresos, ¿verdad? Y necesitamos empezar a reducir y empezar a ver que definitivamente habían cosas que eran superfluas que no las requeríamos. O sea, Claro, ahora, digamos, el cable o el internet es necesario para muchos que trabajamos desde la casa, ¿verdad? Pero tal vez para muchas personas que están yendo a su trabajo, ese sea un gasto extra, ¿verdad? Que de repente digan, no, me la juego con el, no sé, con el internet del celular, ¿verdad? Mientras esté en la casa. Entonces es ver realmente cuál gasto es indispensable y cuál no. Porque si estoy teniendo más gastos que lo que estoy o que lo que está ingresando, definitivamente ahí estamos mal, ¿verdad? O sea, necesitamos hacer un presupuesto de acuerdo a lo que ingresa y de mi ingreso partir para ver realmente cuánto puedo gastar y cuánto no. O sea, si de repente estábamos más acostumbrados en andar servicio de transporte privado, para no decir marcas, digamos, claro. y después decir, de no, me levanto más temprano y me voy en bus, ¿verdad? O definitivamente lo hago solo cuando está lloviendo. Este, ese tipo de cosas. Poner todo, como te decía, ordenar todo y ver realmente a dónde puedo recoger un poquito para después acomodar, ir pagando lo que tenga que ir pagando para ir soltando un poco más el flujo de caja y definitivamente poder llevar un orden. Te decía al principio, es necesario tener un orden en muchas áreas de nuestra vida, pero en la parte financiera hay gente que no duerme, hay gente que se enferma, hay personas que terminan enfermas mentalmente por el estrés tan grande. Obviamente estamos hablando tal vez de dimensiones más grandes de dinero, pero definitivamente dormir en paz, no, a todos nos gusta y yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar. Claro. Y también en este punto me parece que lograr priorizar todo esto dentro de un presupuesto incluye también mucho ser completamente transparente con los gastos que tengo, porque muchas veces hacemos un presupuesto, pero ponemos los gastos principales, comida, electricidad, agua, pago de alquiler si pago apartamento, pago el préstamo hipotecario de la casa, cable, internet, pero dejamos por fuera también esos gastos hormiga o esas tentaciones, como dicen muchos, que también nos gastan mucho dinero. Sí, definitivamente no podemos perderle el foco a los gastos hormiga y son cosas, digamos, nosotros siempre en el banco lo que aconsejamos es guarde todos los papelitos de los gastos extra que usted hace, o sea, no sé, que viene del trabajo y de repente pasa a la pulpería y dice, ay, necesitaba la leche. Bueno, pero mira, llevemos helados, y ay, qué rico, no sé, el maní, o sea, cualquier cosilla ahí para picar. Pero entonces ya de repente tenemos algo, hicimos un gasto extra a lo que teníamos porque dijimos que era leche y salimos con helados, con maní, con, ¿verdad? Varias cosas. Por otro lado, también es importante decir, bueno, ahora no, porque ahora ya no estamos casi la mayoría en la oficina, pero de repente el postrecito después del almuerzo, ¿verdad? O el cafecito, o ay, compremos algo para tomar café a la hora del tiempo que nos dan. Todas extras, ¿verdad? Que tenemos, que no vamos, no sé, a comernos algo después de la oficina. Entonces, si ya no lo tenías presupuestado, ya es un gasto extra, ¿verdad? O que, no sé, es el cumpleaños de fulano y vamos a celebrarlo y si no lo tenías presupuestado, entonces de ahí ese es otro gasto hormiga, que al final de mes, cuando vos venís a sumar todas esas cosas, te das cuenta que es un rubro importante dentro del presupuesto, ¿verdad? Que siempre es importante manejarlo en gastos variados, porque puede ser que en un mes no haya cumpleaños, pero en el mes siguiente hubo dos o hubo tres, ¿verdad? Entonces, y a todos nos gusta participar y todas estas cosas, pero entonces de repente manejar ese rango también ahí, ese presupuesto extra para todos estos gastos. Los gastos hormigas son una cosa que si no lo controlamos, cuando lo sumamos a fin de mes, mira, nos dimos cuenta que puede ser hasta un 10% del ingreso total que tenemos porque no lo tuvimos presupuestado. Claro.
El tercer punto, Larisa, es no contar con un fondo para emergencias, que siento también que fue algo que nos afectó a la gran mayoría del país, de los ciudadanos del país, no contar con un fondo para emergencias. Mira, es totalmente cierto con esto que pasó. Yo creo que todos nos dimos cuenta en diferentes escalas, ¿verdad? Que si el que teníamos era suficiente o definitivamente no lo teníamos, ¿verdad? Como te mencionaba al principio, esto es una situación que es distinta para todos porque depende del ingreso. Mucha gente dice, es muy fácil que los que ganan más puedan ahorrar más, ¿verdad? Pero muchas Claro, veces entre más se gana, más se gasta. El ahorro tiene que ser para todos sin importar cuál sea el ingreso que tengamos. Si tenemos un presupuesto y somos ordenados, podemos meter un rango ahí. Lo ideal para un ahorro es entre el 20 y el 30% de nuestro ingreso. Pero si no se puede, empecemos a hacer el ejercicio con un 5%, con un 10%. Y si realmente no tocamos ese ahorro, nos vamos a dar cuenta que en el momento que sí tengamos una emergencia y que lo requerimos, gracias a Dios que lo hicimos, ahí está, ¿verdad? Y seguimos nuevamente todas las quincenas o los meses o las semanas conforme la persona reciba su ingreso, el 5%, el 10%, ¿verdad? Y ya esto se viene a ser una disciplina, o sea, el ahorro es una disciplina, ¿verdad? Es como cuando la persona ingresa en el gimnasio o se propone de meta, no sé, hacer un triatlón o algo así, ¿verdad? Necesita disciplina para poder lograr la meta. El ahorro es una disciplina también y es importantísimo contar con un fondo de emergencias porque, como decíamos, o sea, esta pandemia, cuando mucha gente perdió sus ingresos o la mitad de su ingreso, se dio cuenta que no teníamos nada, ¿verdad? Muchas veces y qué tan importante es para poder solventar, no sé, el súper de 2 meses, ¿verdad? El alimento de 2 meses o correcto. cualquiera de estas cosas que son indispensables para poder seguir adelante. Correcto. Algo que afecta también a muchas personas acá en el país, el uso inadecuado de la tarjeta de crédito, que muchas veces creemos que es nada más pasar la tarjeta y dejamos de lado, por ejemplo, las fechas de pago, las fechas de corte, cargos adicionales que pueda generar la tarjeta, que eso, si lo dejamos pasar, pues va a generar una gran cantidad, una gran carga de intereses que va a afectar muchísimo a las finanzas de las personas. En este punto es muy importante varios temas, principalmente que a veces queremos o satanizamos las cosas y es por la falta de conocimiento de cómo funcionan. Correcto. La tarjeta de crédito, más que ser algo malo, es un buen aliado si sabemos cómo utilizarla. Yo creo que es la responsabilidad nuestra como adultos cuando nos ofrecen un producto financiero, enfocarnos y preguntar cómo funciona. No es únicamente, mira, me sirvió para esto, para lo otro, para aquí, para allá, sino realmente cuáles son los beneficios que este instrumento financiero tiene y cuáles son las consecuencias si yo no sigo las recomendaciones al pie de la letra, ¿verdad? Tal y como lo mencionabas con las tarjetas de crédito, es indispensable saber cómo funcionan, cuál es la fecha de corte, cuál es la fecha de pago, qué sucede si no la pago de contado, ¿verdad? ¿Qué sucedería si me tengo que financiar por un tiempo establecido o determinado? Todo esto es súper necesario para poder manejar la tarjeta de crédito de acuerdo como tiene que ser. Te decía que muchas veces puede ser un aliado, ¿por qué? Porque tiene beneficios tales como planes de lealtad, como cashback, como puntos, como millas, que todo esto me puede ayudar más adelante a sacarle beneficio. Por otro lado, si de repente, no sé, una persona, su computadora falló y necesita una computadora ya y no tenía el fondo de emergencia, ¿qué hago? O sea, puede comprarla con la tarjeta de crédito a cuotas y con un porcentaje, un interés menor o definitivamente sin interés adicional, ¿verdad? Entonces, si aprendemos a utilizarla como tiene que ser, es un súper aliado en las finanzas. Pero sí es indispensable y necesario saber que si yo utilizo la tarjeta de crédito, no puedo utilizar el efectivo también, o una o la otra. ¿Por qué? Porque luego con el efectivo pago la tarjeta, ¿verdad? Claro. Entonces me financio un tiempo, no sé, 40 días, 45 días, dependiendo del tipo de tarjeta, pero después con ese dinero yo voy y pago y mantengo mi tarjeta de contado. El problema es cuando utilizamos la tarjeta
y utilizamos el efectivo también y después cómo hacemos para pagar. Es necesario la asesoría. Yo considero que muchas personas lamentablemente tal vez entraron en una mala experiencia con sus tarjetas porque no supieron cómo se utilizaban y no tuvieron a alguien o no tuvieron la confianza para preguntarle a alguien cómo es que funciona. Tal vez muchas personas llegaron a esa situación con la tarjeta, ¿verdad? Con el agua ya por la nariz, por impulso. La tarjeta de crédito es como un carro. Usted está montada en el carro y tiene la responsabilidad de frenar donde tiene que frenar. Es un arma, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas mueren atropelladas? O sea, la tarjeta de crédito también tienes que saber cuándo sí, cuándo no. Muchas veces uno dice, bueno, ¿cuánto me falta para el corte? Me faltan 3 días, no es tan necesaria esta compra, mejor me espero, ¿verdad? En 3 días y hago la compra después para que me quede para el próximo corte, porque ya tengo el dinero justo para pagar de contado este mes, ¿verdad? Entonces, yo considero aquí que no hay que satanizarla, hay que aprender a utilizarla y hay que sacarle el mayor provecho. O si necesariamente voy a tener que financiarme, bueno, sentarme y revisar y decir, bueno, ¿cuántos meses me puedo financiar? 1, 2 meses, ok, 2 meses es lo máximo que me puedo financiar, tengo que ajustarme la faja para en esos 2 meses sacar la tarjeta. Si la persona es una compradora compulsiva, mi recomendación personal de Larisa Martínez es no utilice las tarjetas de crédito para esos impulsos porque definitivamente se va a hacer una bola de nieve, o sea, es como de la persona que tiene alguna adicción y tiene la tentación ahí, ¿verdad? Definitivamente necesitamos primero controlar, ordenar y después realmente ver si se puede o no se puede mantener este tipo de instrumento financiero, pero en realidad en mi vida personal ha sido un beneficio más que un maleficio, ¿verdad? Como para muchas personas, lamentablemente. En este sentido, es como hablábamos al inicio, es tener un orden siempre y tener una estrategia de cómo voy a gastar mi dinero. Y lo que comentabas con una persona, por ejemplo, de que realiza compras compulsivas, es también conocerme, qué tal soy yo en el manejo del dinero, cuáles son mis pros y mis contras financieramente hablando, para a partir de allí poder establecer esa estrategia del uso de tarjeta de crédito de forma mensual. En realidad eso es importantísimo, ¿verdad? Saber hasta dónde es mi límite, hasta dónde puedo llegar. Y yo creo que a muchos que somos padres nos ha pasado cómicamente con nuestros hijos porque no sé, cómprame cualquier cosa y uno dice, no, en este momento no, porque no estaba dentro del presupuesto, ¿verdad? Para no decir la frase tan trillada que mal dicha está, no tengo plata, ¿verdad? Sí. Pero entonces los niños es como, pero tienes la tarjeta, ¿verdad? Ellos no saben cómo funciona, sí, después tengo que pagar la tarjeta, o vamos al cajero, ¿sí? Pero si no hay plata en la cuenta, el cajero no va a dispensar el dinero, ¿verdad? Pero sí es muy importante, como vos decís, conocerme hasta dónde puedo llegar, o sea, si esto es una tentación, definitivamente ser sincero con uno mismo y decir, no la puedo tener. O si realmente sí tengo la capacidad de tenerla, bueno, solo para emergencias, bueno, la tengo en la cartera, en la billetera, solo para emergencias, o la guardo en la casa, ¿verdad? Pero si definitivamente no puedo controlarlo, creo que no es tan bueno, digamos, para la persona tenerla hasta que tenga la disciplina de controlarse y decir, no voy a hacer el gasto, si no es necesario. Exacto. Larisa, el sexto punto es no invertir. En este caso, muchas personas, conozco muchos casos de personas que me dicen, es que yo no invierto porque ya no voy a tener el dinero. Sin embargo, ven que tal vez en el momento no se tiene, pero realmente se está poniendo a trabajar ese dinero para generar rendimientos, para generar una ganancia, un ingreso adicional con esas inversiones. ¿Por qué es tan negativo no invertir, no sacar un poco de dinero para invertir mes a mes? Aquí lo importante es empezar por diferenciar cuál es el ahorro para las emergencias, el ahorro para un punto o una meta específica
y cuál es el ahorro para invertir, ¿verdad? Porque definitivamente cuando decidimos hacer una inversión, ya sea al plazo que nosotros establezcamos, es un dinero que estamos poniendo a trabajar y que no puedo contar con ese dinero, no sé, para pagar la tarjeta, por decirte algo, el próximo mes, o que yo había hecho ese ahorro porque queríamos ir de unas vacaciones y ya en 2 meses vienen las vacaciones y yo ya tengo ese dinero invertido. O sea, Claro. necesitamos establecer para qué es cada cosa. Las inversiones son muy importantes y lo más importante aquí es que mientras yo la ponga a trabajar, ese dinero me está haciendo que yo gane más dinero. Pero lo más importante aquí es establecer que no es para una meta próxima, ¿verdad? Sino que definitivamente es para que gane y produzca más dinero. Si tenemos la capacidad de tener un dinero para invertirlo, lo importante es hacerlo bajo la asesoría necesaria y de acuerdo al riesgo que queremos asumir. Pero aquí retomando y lo más importante es decir, bueno, este dinero es para X inversión, voy a hacerlo. Y contar o saber que no puedo contar con ese dinero hasta que el tiempo de maduración de la inversión esté lista. Como te decía, si la persona tiene la capacidad para hacer la inversión, nosotros siempre recomendamos hágalo porque cuando usted invierte tiene la posibilidad de ganar más, ¿verdad? Claro. Entonces, si no lo hemos hecho por temor, tal vez asesorarnos para que ese temor disminuya y poder asumir el riesgo, ¿verdad? Pero si definitivamente no lo he hecho porque he sido muy desordenado financieramente, no he tenido mi presupuesto, he tenido más gastos que ingresos, entonces ordenemos la casa, empecemos a hacer un ahorro y después hagamos las inversiones que también son importantes, tanto los ahorros para los fondos de emergencia, ¿verdad? Como las inversiones son muy importantes si la persona tiene la capacidad de hacerlo. También tenemos que ver que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y hay momentos en que si no fui ordenado con mis finanzas, no puedo pretender tener inversiones si tengo deudas que pagar. Entonces, primero tenemos que ordenarnos, tenemos que cancelar deudas y luego ya tener la capacidad y la liquidez para tener un ahorro y después de ahí ya poder hacerme inversionista, ¿verdad? Pero todo tiene un orden, no podemos primero querer invertir cuando definitivamente tenemos acreedores a los cuales tenemos que honrar y necesitamos pagar primero. Correcto, eso es muy importante. Siempre priorizar y poder ir sacando paso a paso todas las deudas o los proveedores que tenemos y que se ha generado todo esto. Larisa, también conversábamos antes de iniciar esta transmisión sobre un punto importante que es generar nuevas fuentes de ingreso. Y siento yo, si me lo permite, yo le agregaría en esta lista que nos compartiste, que muchas veces nos centramos en una sola fuente de ingreso. Tenemos un trabajo fijo, muchas veces creemos que es un trabajo seguro, pero ahora ya no es tan seguro realmente. Y nos limitamos solamente a esa fuente de ingreso, recibir nuestro salario quincenal o semanal o mensualmente. Y no buscamos explotar los talentos adicionales que tenemos en nuestra vida. Entonces, al no hacerlo, nos limitamos en vez de generar nuevas fuentes de ingreso, que también ahora es muy importante, poder ver cómo podemos atraer un poco más de dinero para poder solventar las necesidades que esta pandemia pues, ha generado a muchas familias costarricenses. ¿Cómo se le podría explicar a una persona cómo generar esas fuentes de ingreso? Sobre todo porque muchos creen que una fuente de ingreso es lo mismo a tener un trabajo. Si yo tengo 3 fuentes de ingresos es porque tengo 3 trabajos y no necesariamente una fuente de ingreso es lo mismo a un trabajo. Sí, exactamente. Y ese punto que tocas es muy importante y yo creo que no solo en momentos de pandemia, sino en cualquier momento de la vida. Yo creo que estamos dotados de dones y talentos que muchos tenemos parecidos, pero no todos tenemos iguales, ¿verdad? Sí es importante, si contamos con una fuente de ingreso fija, ¿verdad? Un trabajo donde tenemos un ingreso fijo y sabemos con qué podemos contar, es importante todo lo que hemos comentado anteriormente, tener un presupuesto, saber cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables, tener un ahorro para emergencias y tener un ahorro para inversiones, ¿verdad? Todo eso es perfecto dentro de un escenario. Pero por otro lado, hay personas que a pesar de que tienen
un ingreso fijo, tal vez sus finanzas no fueron manejadas de la mejor manera, o de repente alguien en la casa enfermó y ya hay un ingreso menos, ¿verdad? O de repente llegó la pandemia y las personas perdieron el trabajo. Una de las recomendaciones que nosotros siempre damos cuando incluso la persona sigue teniendo su trabajo y de repente no manejó bien sus finanzas y está, como decíamos, con el agua hasta por la nariz, ¿verdad? Y que ya no sabe qué hacer, es, bueno, ¿para qué otra cosa es usted bueno? ¿Verdad? Hay personas que tienen el don de cortar el cabello, ¿verdad? Bueno, si puede, hágase un cursito y los fines de semana, adicional a su trabajo o después de las horas laborales, córtele el pelo, tíñale el pelo a la amiga, ¿verdad? Que sea un ingreso extra, o que de repente cocina muy rico, bueno, entonces, ahora, bueno, no podemos hacer fiestas, pero siempre aún así celebramos cumpleaños, bueno, y usted hace buena repostería, sí, o hace buenos queques, bueno, venda un quequito, ponga que usted vende queques para cumpleaños los fines de semana, o que de repente es una persona que habla muy bien otro idioma y tiene la capacidad de enseñar, bueno, diga que usted da clases los fines de semana a los niños o los adultos. O sea, todos tenemos muchos dones y muchos talentos que podemos poner en práctica para poder tener un ingreso adicional. Yo conozco personas muy cercanas que de repente en algún momento en su vida tuvieron la necesidad y dijeron, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo una muy buena amiga que ella decía, se iba a casar y hizo toda la organización de su boda y después dijo, mira, yo puedo hacer este tipo de cosas, este tipo de eventos, se capacitó y ahora ella tiene ese ingreso adicional organizando eventos, no únicamente bodas, organizando eventos y entonces ahí tiene un ingreso extra luego de su trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo importante es, como vos decías, conocernos, ver qué otra capacidad tengo y definitivamente tomar eso como una oportunidad para un ingreso extra, porque hasta de repente uno dice, bueno, me gustan los chiquitos, me llevo bien con los chiquitos, y si los papás quieren salir, ahora bueno, ya hubo reapertura de cines y todo este tipo de cosas, si quieren salir el fin de semana, yo le cuido a los chiquitos, no sé, 4 horas y cobro tanto. O sea, no sé, ¿verdad? O sea, todo este tipo de cosas, que veamos la oportunidad a dónde podemos generar un ingreso extra. Y yo creo que eso no es solo para cuestión de pandemia, sino para la vida, una profesión en mi trabajo y todo, pero sí, más. Bueno, pasión, no sé, me encanta diseñar ropa y soy buena para coser, ya llevé un curso de costura y hago blusas diferentes y las pongo a la venta por increíble. Incluso me hizo mucha gracia porque estuve viendo por internet que hasta para los trajes de primera comunión, las niñas con su mascarilla súper linda, con lentejuelas y todo, ¿verdad? Que uno dice, bueno, todo eso es el ingenio de alguien que en un momento de necesidad dice, aquí yo gano, ¿verdad? Como dirían los abuelos, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, si necesito, si de repente gasté más de lo que me ingresa y tengo la capacidad para hacer algo extra, aprovéchelo, hágalo, ordene, pague, acomoden, ¿verdad? Y después este otro dinerito extra puede seguir siendo la fuente que necesita para el ahorro de emergencias el ingreso que necesita para no sé, un propósito determinado, que quiero cambiar el carro o que quiero comprarme un carro porque no tengo o porque quiero conocer X lugar, ¿verdad? O definitivamente que también puede ser el ingreso para empezar una inversión. Nadie lo sabe, ¿verdad? Sí, que es sumamente importante. Conversamos con Larisa Martínez, gerente de Producto, Inversiones y Depósitos de Scotiabank. Larisa, lamentablemente nos gana el tiempo, pero quería agradecerte por esta conversación tan interesante, estas recomendaciones muy puntuales, muy sencillas, pero que realmente llegan a aportar y a guiar mucho a las personas, más en una situación como la actual, en donde la organización y la planificación financiera pues es sumamente importante para poder salir de toda esta situación. Así es, Roberto, uno con muchísimo gusto. La verdad que lo más importante es que todos nos llevemos la tarea de ordenarnos y si ya lo tenemos, de volver a revisar, porque eh,
todos nos esforzamos bastante para que ese ingreso llegue a nuestros hogares y tenemos que ser muy cautelosos, muy celosos a la hora de gastarlo, ¿verdad? Porque del cielo solo cae la lluvia y necesitamos definitivamente valorar ese tiempo que pasamos fuera de casa, ese tiempo que no pasamos con nuestros hijos, y, y, y ser celosos, como te decía, de gastarlo inteligentemente para no vernos en apuros más adelante. Claro. Y ya saben, si ustedes de las personas que dicen diariamente que el dinero no alcanza, tal vez está cometiendo alguno de estos errores que conversamos en este rato, y lo invitamos a que pueda repasar nuevamente esta conversación y analizar cada punto y analizarlo también objetivamente en su vida, junto a su pareja, junto a familiares de confianza, para ver si está cometiendo estos errores y poder cambiar esta situación para que pueda corregir sus finanzas, más en un momento como el actual. Y a toda la comunidad de Rumbo Económico le damos muchas gracias por acompañarnos este día y les recordamos que si desean obtener mayor información sobre finanzas, negocios y economía, los invitamos a visitar www.rumboeconómico.net. Muchas gracias a todos. Gracias.